¿Qué tal, amigos de Instituto Consumidos? ¿Y qué tal, familia de Cielos Abiertos? Pues es un gusto estar con ustedes y hoy vamos a ver un bosquejo general de lo que es el tabernáculo de Moisés en este estudio que tenemos de dinámicas de casa de oración. Y vamos a centrarnos hoy en el tabernáculo de Moisés, aun cuando el modelo que estamos nosotros adaptando en la casa de oración en Cielos Abiertos es un modelo basado principalmente en el tabernáculo de David. Es importante que hoy veamos el tabernáculo de Moisés para poder ver algunos cambios que se dan en este tabernáculo de David. Pero sobre todo también, porque también en este tabernáculo de Moisés nosotros vemos sombras y figuras y aplicaciones que podemos obtener tanto en nuestra vida diaria como en la casa de oración que estamos estableciendo. Es importante que entendamos que el modelo del tabernáculo de Moisés fue el modelo de adoración que Dios le dio al pueblo de Israel como nación. Y este tabernáculo es un diseño que nace en el corazón de Dios. En Éxodo del capítulo 25 al capítulo 40 vemos continuamente lo que es este establecimiento de todos estos elementos del tabernáculo, la forma de llevar la adoración, la forma de presentar los sacrificios. Y estos sacrificios y este modelo era una sombra. Ahorita vamos a ver que Hebreos dice que es una sombra de el tabernáculo celestial, de las cosas que hay en el cielo. Es un diseño. Tenemos que entender que cuando nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos conforme al modelo que Él establece, conforme a las normas que Él establece, y eso lo aprendemos en este tabernáculo. Vemos cómo está lleno de ciertos requisitos y de ciertas circunstancias. Mira, en Éxodo 25:40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todo lo que empezó a hacer Moisés fue lo que Dios le mostró, fue un diseño. En Hebreos 8:5 nos dice lo siguiente, nos dice la palabra del Señor, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, este tabernáculo representa un tabernáculo que hay en el cielo y una forma en la que Dios está recibiendo adoración desde siempre. Dice: ¿cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hay otra traducción que cuando usa la palabra modelo la cambia y dice: conforme al diseño que se te mostró. Es decir, Dios diseña este sistema de adoración y se lo confiere al pueblo. Y era una forma en la que el pueblo podía anunciar la gloria de Dios. Este modelo de adoración en el cual Dios se manifestaba, en el cual Dios se hacía presente, era un sello visible de la gloria de Dios. Durante el tiempo en el desierto que llegaron a este tabernáculo, Dios se manifestaba en una nube de gloria durante el día, una nube que los protegía del sol, que los protegía del calor y que los cubría todo el campamento. Y cuando llegaba la noche, esta columna de nube que salía desde el arca del pacto y cubría todo lo que era el campamento, se convertía en una columna de fuego y los protegía ahora del frío, pero los protegía de los animales. Pero sobre todo yo quiero que pienses lo que las naciones que estaban alrededor de ellos veían. Cuando veían a Israel avanzar en el desierto, ellos podían decir: mira, en medio de ellos está el Señor, está su Dios. Y es la diferencia entre Dios y los ídolos y los falsos dioses que tenían las naciones, que no se manifestaban con ellos, que no había una señal visible de que ellos estaban habitando entre esos pueblos, porque no existían estos dioses. Sin embargo, el Dios verdadero, el Dios que estaba tomándose a Israel, era una forma de
dar un testimonio a todas las naciones de su alrededor para que vieran que Dios estaba levantando una nación. Hoy en día ya Dios ha hecho a la iglesia que está conformada del pueblo gentil y del pueblo de Israel, el pueblo mismo de Dios, y ahora es la iglesia sobre la cual Dios manifiesta su gloria y que tiene la tarea de llevar el mensaje y la evidencia de Dios a las naciones. El tabernáculo era una tienda de campaña básicamente, que tenía un perímetro, cubrían estas 4 paredes, era un rectángulo largo y tenía a cada una de las tribus 4 al norte, 4 al este, 4 al oeste y 4 al sur. Y cuando tú veías esta imagen desde el cielo, tú podías ver una cruz perfecta avanzando, ¿verdad? Y esa cruz nos habla de Jesucristo. Pero cada elemento del tabernáculo, tanto los elementos que hay en él como los diferentes lugares, que estaba conformado de 3 lugares, estaba conformado de los atrios, que es lo primero de lo que vamos a hablar ahorita. Luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando nosotros podemos ver estas señales y estas sombras, cada una de ellas representa varias cosas y siempre representa un aspecto de Jesús, siempre representa un aspecto que podemos aplicar nosotros en nuestra vida, y también es una sombra de lo que ha de venir cuando nosotros estemos adorando al Señor. Entonces quiero comenzar con lo que es los atrios, ¿verdad? Una vez que hemos visto cómo este tabernáculo cumplía estas características. Ahora, Éxodo 40:38 dice: a lo largo de todo el viaje de los israelitas y a la vista de todos ellos, es decir, de los israelitas y de las naciones, la nube del Señor estaba sobre el santuario durante el día, y durante la noche había un fuego sobre él. Este santuario es el tabernáculo. Y el mismo tabernáculo como tal representa a Jesús. Este tabernáculo estaba en medio del pueblo y Dios habitando ahí, manifestándose. Isaías 7:14 dice: el Señor mismo les dará la señal, la Virgen concebirá un niño y dará luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús viene a hacer este tabernáculo. Ahora físicamente Jesús caminando entre nosotros era Emmanuel, era Dios con nosotros. El Salmo 22:3 dice que tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Este tabernáculo representa una forma de alabanza, un modelo de adoración en el que Dios estaba en medio del pueblo. En 1 Corintios 6:19 dice: el cuerpo de ustedes es un templo. Este templo es donde vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Estoy leyendo la traducción TLA. Y esto nos habla de nosotros mismos. Nosotros también somos ese tabernáculo hoy en día, ya donde habita el Espíritu Santo. Y en Juan 14:23, la Biblia de las Américas dice: si alguno me ama y guardará mis palabras, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, ahora la iglesia, aquella iglesia que ama la palabra, aquella iglesia que se sujeta a la palabra del Señor, es donde Dios manifiesta su gloria. Entonces, el tabernáculo como tal, como completo, simboliza a Jesucristo siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Simboliza Dios habitando en medio de las alabanzas de Israel. También pudiera simbolizar a cada uno de nosotros creyentes en lo individual, siendo templos del Espíritu Santo. Y el cuerpo de Jesús, que dice en 1 de Pedro: nosotros ahora hacemos un edificio espiritual, siendo piedras vivas los unos de los otros. Entonces, este tabernáculo representa todo esto. ¿Por qué? Porque en Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Es decir, los cielos mismos, dice también en Hechos, no pueden contener al Señor, y la tierra es el estrado de sus pies. Pero ya no hay este tabernáculo, sino que ahora
Jesús ha cumplido cada parte de este tabernáculo y ahora es la iglesia en la que reposa el Señor. Y un día vendrá este tabernáculo celestial en el cual moraremos la presencia del Señor y Él estará físicamente visible, gobernando en medio de nosotros. Será un tiempo glorioso. Así que me gustaría comenzar con lo que era los atrios. Los atrios eran la parte más externa. Voy a tratar de estar poniendo algunas imágenes conforme voy avanzando en la enseñanza. Y este tabernáculo tenía una forma de rectángulo, ¿verdad? Y solo había una entrada. No podías entrar por otro lugar, solo había una entrada. Y el entrar por ahí te permitía entrar todo a este sistema de adoración y a este lugar donde Dios estaba. Jesús dice en Juan 10, capítulo 10, versículo 9: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta será salva o se salvará, podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Él dijo: yo soy la puerta. Nosotros no podemos entrar al tabernáculo de Dios si no es por medio de Jesús. Jesús es el acceso. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa palabra, el camino, también se refería a un elemento del tabernáculo que era un camino central que pasaba, ¿verdad?, hacia donde estaba el Señor Jesús. Entonces, cuando Él habla y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la puerta, está hablando de este acceso que tenemos nosotros para poder entrar a su presencia, para poder entrar al tabernáculo, para poder morar en medio de la presencia del Señor. Es solamente por medio de Cristo Jesús. No podemos hacerlo por nuestras obras, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que hacerlo únicamente por medio de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros podemos ver cómo esta puerta de acceso es Jesucristo. Él dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta entrada daba a los atrios. Los atrios, o el atrio, era el principal lugar donde uno entraba y podía encontrar diferentes elementos. Así que vamos a ver ahorita cada uno de estos. Acompáñame para ver lo que es el atrio o los atrios. Ok, entonces vamos a ver estos atrios o este atrio. Cuando tú entrabas al atrio podías ver dos elementos. Número uno, al atrio podían entrar todos los del pueblo y era en este lugar donde se reunían para ser rociados con la sangre, presentar sus ofrendas, sus sacrificios, los cuales tomaban los levitas y los ofrecían, y el sumo sacerdote entraba una vez al año a la parte más profunda del tabernáculo, que es el lugar santísimo, ofrecía el sacrificio para redención y salía con la sangre, ¿verdad?, y rociaba al pueblo en símbolo de estarlos purificando. Y cuando tú entrabas veías el lavacro o la fuente de bronce. Y esta fuente de bronce tenía una forma como de un tazón gigante, ¿verdad? Y toda la parte interna de este tazón tenía espejos. Y después estaba llena de agua. Y cuando tú entrabas ahí era lavarte. Y este es un simbolismo de la palabra de Dios que nos lava y nos purifica. Dice la palabra en Efesios que Jesús se presenta a sí mismo a una novia pura, sin mancha, sin arruga, por medio del lavamiento de la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra pega a nuestro corazón y es la que nos hace nacer de nuevo. El oír el mensaje del Evangelio, el oír la palabra de Dios, provoca que respondamos a esa palabra y nos hace nacer de nuevo. El apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido hechos nacidos de nuevo por medio de la simiente de Dios, que es su palabra. De manera que esta palabra simbólicamente nos limpia, nos purifica cuando somos expuestos a ella y le recibimos. Pero también el apóstol, ¿verdad?, Santiago dice
que cuando nosotros vemos la palabra de Dios y no la obedecemos, somos semejantes o parecidos a un hombre que ve su reflejo, pero que no hace nada para cambiarlo. Entonces es como este hombre que se ve, pero que no lo considera. Cuando estos lavaban, se lavaban en la fuente, los espejos los hacían reflejarse. Y esto simboliza cómo nosotros somos lavados por la palabra, pero además cada vez que nosotros tomamos esta escritura y la leemos, este es como un espejo que nos hace ver nuestra condición, nos hace ver las áreas, nos hace ver las formas en las que tenemos que mejorar, en las que tenemos que cambiar para irnos pareciendo cada día más a Cristo. También estaba el altar del sacrificio, que es una representación misma de la cruz, donde se entregó el máximo sacrificio, el sacrificio que nos limpia. En este sacrificio se presentaban diversos tipos de animales y eran puestos ahí para que se levantara olor fragante hacia el Señor. De manera que este sacrificio representa ese lugar donde Jesús fue crucificado, pero también representa a mismo Jesús, que es nuestro sacrificio perfecto. Dice la palabra que ya una vez que Él se ha presentado, ya no hay más sacrificio que presentar, porque Él es un sacrificio pleno. Él cumplió, Él llenó. La palabra cumplir en el original es la palabra llenar, de manera que Él llenó, cumpliendo a través de su sacrificio, cumplió este modelo del altar de sacrificios. Y hoy ya no hay más sacrificio. Los sacrificios que hoy presentamos son sacrificios de alabanza y de adoración, pero es el sacrificio de Jesús el que nos hace aceptos, el que nos limpia y el que nos purifica. Este sacrificio, este altar de sacrificio, ahí se presentaba el olor fragante. Y la muerte de Jesús fue el olor fragante, fue la ofrenda perfecta que vino delante del Padre y que nos ha purificado. Dice la palabra que si la sangre de los machos cabríos, ¿verdad?, y de los toros y de la becerra y las cenizas que estaban ahí en este altar de sacrificio rociadas sobre nosotros nos purifican, cuánto más la sangre de Cristo nos limpia ahora, purifica nuestra conciencia del pecado para que podamos adorar al Dios vivo. Y pues dice que por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto, es decir, un sacrificio completo, un sacrificio al que no le falta nada. Esto estaba en los atrios. Y desde ahí está Jesús hablando cómo Él nos limpia a través de su palabra, Él nos limpia a través de su sangre y cómo Él se presenta como un sacrificio vivo. Vamos a ver la siguiente parte. Se trata acerca del lugar santo. Continuemos con el lugar santo. Al lugar santo ya solo podían entrar lo que eran la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, aquella que Dios había separado para su servicio. Y en el lugar santo podíamos ver varios elementos, y el primero que vemos es la mesa de los panes de la proposición. Era una mesa hecha de madera de acacia y cubierta por una lámina de oro puro, y diariamente se colocaban sobre esta mesa 12 panes, que es un pan por cada tribu de Israel. Y estos panes simbolizan varias cosas. Número uno, estos panes eran panes sin levadura, que representan la santidad, el no tener mezclas. Es una ilustración de cómo nosotros no debemos de mezclarnos. Jesús le dijo a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Y el apóstol Pablo más adelante dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando nosotros hablamos de panes sin levadura, estamos hablando de vidas en santidad. Este pan también representa la vida en santidad por excelencia, que fue Jesús, que Él mismo dice de sí: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Hablaba del maná que caía diariamente, pero Él hablaba del pan también diario
que la gente de Israel podía asociar con estos panes sin levadura. Recordemos que cuando Jesús está con los apóstoles en esta que es conocida como la última cena, Él parte el pan y dice: este pan representa mi cuerpo que está pronto por ser entregado por ustedes. Este cuerpo, este pan y esta sangre es la sangre de la alianza nueva, el nuevo pacto que habla de un cambio entre el sistema de adoración de sacrificios a vivir bajo el sacrificio de Jesús. Ahorita vamos a hablar de eso en cuanto a la sangre, pero también estos panes tenían incienso sobre ellos, y este incienso representa siempre las oraciones de los santos, la alabanza y la adoración de Dios al pueblo, este olor fragante por el cual nosotros podemos acercarnos al Señor. Estos panes permanecían en la presencia del Señor durante un tiempo, y habla de esta permanencia continua que debemos de tener nosotros en la presencia del Señor. Este permanecer, no estar entrando y saliendo, sino estar delante de Él, así como Elías decía: vive el Señor en cuya presencia estoy. Hoy en día nosotros no vamos a un lugar para encontrarnos con el Señor. Hoy en día nosotros tenemos la presencia del Señor en nosotros continuamente, ¿verdad? Y acceso libremente a su presencia. Cristo es el pan de vida, y nosotros también somos estos panes que estamos en la presencia del Señor, que somos purificados y que tenemos que estar de una manera continua delante de Él. También había un candelabro, esta menora en lengua hebrea, que estaba hecha de una sola pieza, ¿verdad? Y eso habla de la integridad. Una sola pieza. Nosotros tenemos que ser personas íntegras. Estas 7 lámparas, ¿verdad? O este candelabro, de 7 fuegos. En Apocalipsis vemos que son las 7 iglesias del Señor, es decir, la totalidad de la iglesia. Vemos que la iglesia es la luz del mundo, y dice Jesús: una lámpara no puede ser puesta debajo de un mueble, sino que se pone en la parte más alta para que alumbre toda la casa. Nosotros somos esta lámpara que estamos ardiendo con el fuego del Espíritu Santo, y que estamos dando la luz de vida, que es Jesucristo. Nosotros no somos la luz es Jesús, pero nosotros portamos esta luz y somos este objeto que está alumbrando continuamente. Dice la palabra que la zona que vivía en tinieblas vio gran luz. Juan capítulo 1 dice que aquellos que vieron la luz, muchos de ellos prefirieron las tinieblas porque la luz evidenciaba sus vidas. Mi amado, esta lámpara representa también la palabra de Dios que evidencia nuestras vidas, y la misma vida de Jesús que ilumina nuestra vida. Y también el apóstol Juan dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. De manera que cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que entender que Él va a echar luz sobre áreas de nuestra vida que no están correctas, y nuestra respuesta correcta debe de ser dejar que esa luz disipe nuestras tinieblas, acercarnos a Él. Estas 7 luces también representan estos 7 días en los que Dios creó todas las cosas, y representan también esta zarza ardiente que ardía en el desierto y que llamó a Moisés a un punto de comunión. Es la presencia del Señor, el fuego de Dios, el que nos llama a comunión y el que nos prepara para estar en un lugar santísimo. Isaías 11 del 1 al 2 dice: una vara saldrá del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor del Señor. Estos 7 espíritus de Dios son también estas 7 lámparas que hablan de la totalidad del Espíritu Santo. No es que sean 7 Espíritus Santos, sino que es un solo Espíritu que estaba sobre Jesús, pero con 7 manifestaciones o 7 formas de expresión: conocimiento, inteligencia, sabiduría, consejo, poder, temor del Señor, que estaba sobre Jesús y que ahora está sobre la iglesia, por cuanto Jesús está en su iglesia.
Esta lámpara también nos habla a futuro, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Dice la palabra que ya no será necesaria una luz o una lumbrera, porque el Señor mismo alumbrará a todos nosotros. Así que esta lámpara representa esto. Y teníamos también el altar de oro para el incienso, y este altar de oro para el incienso simboliza incensario o este incienso que se presentaba delante del Señor continuamente. Y es padre, porque cuando tú llegabas a este lugar, tú podías estar cubierto, por así decirlo, de una aroma continua de incienso. Y este incienso de alguna manera purificaba a los levitas. ¿Por qué? Porque era el aroma del incienso que es agradable al Señor, que ahora tapaba el aroma de carne, de inmundicia, de pecado que había en ellos. Y esto se logra a través de levantar nosotros incienso, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra adoración. Levantamos un incienso que el Señor puede ver y puede tomarlo como una ofrenda de olor fragante, que de alguna manera va a traer va a cubrir la tierra, para que el Señor de alguna forma retarde su juicio, para que todos procedan, los más que puedan, procedan al arrepentimiento. Pero son nuestras oraciones y nuestra adoración lo que es el incienso que se agrada el Señor. Este era el lugar santo, y en medio del lugar santo y el siguiente lugar, que es el lugar santísimo, había un velo que estaba de arriba abajo. Y este velo era un velo espeso, duro, que dicen los historiadores que si tú pudieras poner en cada esquina, amarrarla a un caballo y los 4 jalar al mismo tiempo, era tan duro este velo que no se iba a rasgar. Sin embargo, este es el velo que cuando Jesús muere en la cruz, ya no en el tabernáculo, sino en el templo de Dios, que es ya el tabernáculo establecido, ya no en casa de campaña, sino ahora en la estructura, este velo se rompió y se rasgó de arriba abajo, simbolizando que Dios lo rasgaba, viene de arriba abajo. El hombre no lo pudo haber rasgado fácilmente, sino que fue Dios el que los rasgó, porque dice la palabra también que Jesucristo, a través de su cuerpo, derrumbó o quitó la división que había, y de los dos pueblos, de los gentiles y judíos, ahora se ha hecho uno, que es la iglesia. Y en sí mismo llevó esa ruptura del velo cuando su costado es rasgado. Él, al presentar su sacrificio, al presentarse a sí mismo, rasga este velo, que era la parte que separaba el lugar santísimo, que es donde estaba la presencia del Señor. Y ahora esa presencia salió a toda la tierra, cubrió toda la tierra. Ya el Señor está accesible para que nos acerquemos a Él por medio de la fe en Cristo, por medio del sacrificio de Jesús, y podamos entrar a su presencia. Ya no un hombre, ya no un sumo sacerdote una vez al año, sino ahora todo aquel que en Él cree y viene, dice el Señor Jesús: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hablando de este velo que ahora está abierto y que ahora podemos aprovechar para entrar a la mismísima presencia del Señor. ¿Por qué? Porque antes solo podía entrar al lugar santísimo un sumo sacerdote. Ya no cualquier levita, ahora era solo el sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote por excelencia. El sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios por el pueblo, pero también por él. Jesús tiene un sacrificio perfecto, porque Él, siendo puro y sin mancha, no tiene que presentar ningún sacrificio por sí mismo, sino que Él mismo se presenta como un sacrificio santo, puro y agradable al Señor, un sacrificio completo, capaz de salvarnos, dice en Hebreos, perpetuamente, completamente, hasta cada uno de nuestros rincones más profundos. Su sacrificio entra, nos cambia y nos transforma, y se ha abierto el camino para el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Qué hermoso que ahora podemos pasar ese velo. Y cuando alguien entraba a ese lugar, el sumo sacerdote, antes de entrar, traía un incensario, y de la misma manera que hablamos del incienso, antes
rociaba o meneaba, el incensario para crear una cortina de incienso, de manera que si el sumo sacerdote entraba impuro al otro lado del velo, al instante caía muerto por la presencia del Señor. El sumo sacerdote tenía que entrar amarrado del pie y tenía que entrar con unas campanillas amarradas ahí también, y del otro lado estaban escuchando. Si dejaba de hacer movimiento, sabían que el sumo sacerdote no había entrado correctamente y lo jalaban, ¿verdad? Porque ellos no podían entrar porque iban a morir. Sin embargo, ese velo ahora ya no está. Ahora podemos entrar a la presencia del Señor porque Él dio su vida por nosotros y tenemos libre acceso al último lugar, al lugar santísimo. En este lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, y este arca era una caja de madera cubierta de oro con las figuras de 2 querubines que extendían sus alas uno enfrente del otro, y en medio de estas alas estaba el propiciatorio o el trono de gracia, también es una de las traducciones, y ahí el sumo sacerdote vertía la sangre, y ahí en ese lugar se manifestaba la presencia del Señor. En ese lugar físicamente se manifestaba Dios, y esta arca del pacto era esa presencia del Señor que incluso los israelitas muchas veces mal usaron como amuleto llevándola al campo de batalla, pero era lo que simbolizaba que Dios estaba en medio de ellos. Jesucristo mismo es el arca donde habitó la presencia del Señor, y que ahora Él, al morir, esa presencia está en su iglesia, en toda su iglesia, habitando por medio del Espíritu Santo. Esta arca de oro, esta arca del pacto, simbolizaba ese pacto. Sin embargo, Jesús dice, la sangre que va a ser derramada es la sangre de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto era que su Espíritu moraría en nosotros, que Él cambiaría nuestro corazón de carne, nuestro corazón de piedra por uno de carne, y que Él escribiría sus leyes en nuestro corazón para que pudiéramos hacerlas. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley del Señor que le dio Moisés. Estaba la vara de Aarón que reverdeció en el día de la rebelión, y estaba una pieza de maná que era el pan que caía del cielo diariamente. Y estos 3 elementos simbolizan, el pan simboliza la comunión diaria con el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ese pan es Jesucristo también, que es el pan que descendió del cielo, pero es el pan que nos da sustento a nosotros, enseñándonos que nuestro sustento no viene de lo humano y de lo natural. Nuestro verdadero sustento viene de estar en la presencia del Señor. Este pan es el pan de la comunión. Cuando Jesús va con estos 2 hombres camino a Emaús, llega al lugar donde tenían que llegar, y sus ojos son abiertos cuando Jesús parte el pan, porque el pan representa esa comunión íntima, esa cercanía, ese lugar donde estamos con Jesús, de tal manera que entendemos que en la presencia del Señor nosotros comemos del pan de su palabra es nuestro pan diario, y en esa presencia del Señor también tenemos autoridad, tomamos la autoridad que Dios mismo le dio al Hijo y que el Hijo nos ha otorgado a la iglesia. Esta vara fue la vara que en el día de la rebelión Dios dijo, ok, cada una de las tribus tome una vara, y también hazlo Aarón, y vamos a ver qué vara, vamos a dejarlas en mi presencia toda la noche, y vamos a ver cuál vara yo apruebo. Y dice que las demás varas quedaron igual, pero la vara de Aarón fue una vara que reverdeció, dio fruto y floreció en el transcurso de una noche. Y era el símbolo de Dios diciéndole, yo le he dado la autoridad sacerdotal a Aarón y a su casa. De manera que Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Jesús le confiere la autoridad que le ha sido dada a Él, la extiende sobre la iglesia.
Nosotros hoy tenemos autoridad para hacer frente a las tinieblas, tenemos autoridad para hablar en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad para movernos en el nombre del reino de Dios como embajadores de este reino. Tenemos la autoridad para hacer lo mismo que hizo Jesús, según el apóstol Juan, que fue destruir las obras del diablo. Tenemos autoridad para presentarnos delante del pueblo perdido y compartirles el evangelio. Pero no es una autoridad que fluye de nosotros, es una autoridad que fluye de Jesús, pero la cual nosotros tomamos y de alguna manera la podemos ejercer a través de estar en su presencia. En su presencia, decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, y tenía una autoridad para ejecutar lo que Dios le había mandado. Nosotros hoy necesitamos movernos a través de autoridad. Para eso necesitamos estar primeramente bajo la autoridad de Cristo y también honrar a las autoridades que Dios ha puesto en medio de nosotros. Y las tablas de la ley estaban ahí porque recuerda lo que te acabo de decir. El pacto era que ahora esa ley que antes estaba en unas tablas de piedra, ahora Dios las iba a escribir en nuestros corazones para que las pudiéramos ejecutar. Es en la presencia del Señor donde nosotros vamos y su ley es puesta en nuestro corazón. Es en la presencia del Señor donde nosotros acudimos para poder tomar de lo que Dios ha dicho y ver ahí que su ley es buena, ver ahí que sus juicios son santos. Y hoy en día todo esto está libremente el creyente porque Jesús fue nuestro sumo sacerdote y Él se presentó y cumplió cada uno de estos elementos de los que te hablo y cada una de estas partes. Él las cumplió en su sacrificio y ahora nosotros podemos ver cómo esto es sombra y figura de Jesús. Tiene aplicaciones a nosotros, pero también esperamos el día en que el tabernáculo celestial glorioso y pleno que Moisés vio a lo lejos y pudo diseñar, ahora venga y muere entre nosotros y Dios mismo está entre nosotros cuando Él venga a restaurar todas las cosas, cuando Él venga a establecer su reino y acabar con la maldad. Esa ley que está ahí es la ley que Él va a ejecutar, sus juicios, y que ahora va a ser una ley que vamos a ver buena, codiciable, para hacer una ley perfecta en la que voluntariamente vamos a estar debajo de ella con un corazón aprobado para poder caminar delante del Señor. Esto es hermoso, todo este tabernáculo es hermoso. Este tabernáculo aplicaba a la casa de oración. Podemos ver cómo es en la casa de oración en la que entramos a sus atrios con alabanza. Es en la casa de oración donde hay una exposición de la palabra. Cuando estamos leyendo, orando la palabra, tenemos tiempo simplemente de meditación en ella y entramos al lavacro, y en el lavacro vemos y somos purificados por el lavamiento de la palabra. Es en la casa de oración donde presentamos sacrificios a Dios a través del sacrificio de Jesucristo, un sacrificio perfecto, pero también conforme a Romanos 12, nosotros nos presentamos como sacrificios vivos en nuestro culto racional delante del Señor. Después entramos al lugar santo y vemos cómo está el pan de la proposición, está la comunión, está el incensario, o el altar, del incienso, y está esta lámpara de 7 candeleros, y nosotros entonces entramos, y este lugar, en la casa de oración, hay palabra. En la casa de oración tomamos de la luz del Señor. En la casa de oración levantamos incienso y olor fragante para nuestro Dios. Y gracias a que Dios a través de la vida de Jesús rasgó el velo, es en la casa de oración que entramos a la misma presencia del Señor, y esa gloria, esa Shekinah que estaba en ese lugar hoy cubre a la iglesia. Cuando nosotros pasamos tiempos de oración colectiva como iglesia, en lo individual también, pero asociado a la casa de oración, cuando nos reunimos cada sábado, que es el día que nosotros hemos logrado tener hoy, pero el deseo es tener 24/7. ¿Para qué? Para que continuamente podamos estar en la presencia del Señor, tomando autoridad para orar, tomando autoridad para interceder, orando que sus juicios, que su ley se establezca, porque sus juicios son santos, orando que tengamos comunión con el Señor a través de adoración y de momentos de intimidad, de tiempos de Selah, ahí en la casa de oración. Y vemos su gloria manifestada. Cuando nosotros establecemos esta casa de oración, vemos que la respuesta de Dios es su presencia venir sobre nuestra iglesia y sobre el lugar en el que estamos restaurando y transformando.
Mis amados, yo te invito a que seas partícipe de la casa de oración con esta conciencia del tabernáculo, que representa tantas cosas que hemos visto hoy. Hay más elementos, cada color, cada tela, cada material del tabernáculo grita y habla de Jesucristo. Sin embargo, hemos visto un panorama general para que podamos tener un entendimiento mayor y podamos estar replicando, ya no como un modelo de sacrificios establecidos, sino a través del sacrificio de Jesús, y ahora con sacrificios de alabanza podamos ver estos elementos y tomar de estos elementos para poder hablar de Jesús y para poder ejecutarlos como iglesia. Te voy a dejar un video que es como un tour virtual del tabernáculo, y con esto terminamos y nos vemos la próxima semana para estudiar del tabernáculo de David. Que Dios te bendiga. Espero que esto sea de mucha bendición para ti, como ha sido para mí el grabarlo, el estudiarlo y el transmitírtelo. Que Dios te bendiga. Nos vemos.